A lo largo de este vídeo te voy a contar cómo tomé la decisión más difícil de mi empresa, qué cosas fueron las que me llevaron a tomarla, qué consecuencias tuvo esa decisión, qué hice para tomarla bien y para saber que la tenía que tomar, y luego los siguientes pasos para, después de tomar esa decisión, ejecutarla correctamente para poder seguir progresando y seguir desarrollando mi empresa. Y todo esto surge con el primer MVP de mi empresa y ahora verás por qué son tan importantes. Así que no sale más y dentro del vídeo. Todo empezó con el primer MVP de mi empresa. Era un MVP que estaba diseñado para validar una hipótesis y que estaba entregando a personas que me habían costado muchísimo encontrar, ¿vale? Los había encontrado usando mi network, básicamente preguntando a la gente que conozco si conocían a alguien del perfil de cliente. Me dijeron una serie de gente y simplemente pues me puse a preguntarles, ¿no? Me puse a hablar con ellos, les ofrecí el MVP y ese MVP me validó una cosa. El MVP consistía en darles una lista de vídeos para que ellos se viesen que eran específicos para que aprendiesen con vídeos de justo lo que están haciendo ellos en su empresa. Pues si a lo mejor estaban intentando ahora hacer una campaña de marketing y tal, pues les daba vídeos sobre marketing, sobre campañas de marketing. Básicamente les buscaba ayudarles a aprender justo de lo que necesitaban en ese momento. Entonces se lo ofrecía a gente, les ofrecía básicamente a gente que tenía una marca de ropa, porque era la poca gente que pude encontrar. El tema con esto es que la gente no se vio los vídeos, porque no decían que no tenían tiempo, decían que, bueno, el caso es que no se veían los vídeos y evidentemente yo sé que sí que tienen tiempo porque yo soy una persona que tengo muy poco tiempo y igualmente saco tiempo para ver vídeos para aprender, ¿vale? Entonces sé que esa no era la barrera, simplemente pues no se ponían, ¿vale? Y eso me ha dado una cosa y el aprendizaje que yo saqué es que no era tan común ver vídeos para aprender sobre pues la empresa. Esto desvalidó una hipótesis que era fundamental para la idea que tenía en ese momento de mi empresa, ¿vale? Del producto que iba a entregar, o al menos una idea del producto, pero que todos se basaban en que, bueno, en esa hipótesis, que la gente quisiese consumir vídeos o quisiese aprender justo en ese momento. Eso me llevó a decir, vale, esto no va a funcionar, hay que cambiar, hay que pivotar. Y ya es cuando entramos en la decisión de toca pivotar, a ver cómo lo hacemos. Pensad que ahora, mirándolo con perspectiva, todo esto se ve como mucho más fácil de lo que yo lo veía. Ahora mismo saco distintos aprendizajes de los que saqué ahí, o distintas conclusiones, y probablemente hubiese tomado una distinta decisión ahora que en ese entonces. Pero en ese momento no veía las cosas como las veo ahora y las veo como os lo estoy contando, ¿vale? Así que si parezco muy tonto, pues probablemente lo fuese. Pero ahora, conforme os lo vaya contando, vais a ver qué distintos aprendizajes sí que fui sacando y fui aprendiendo de ese MVP, que estaba plagado de errores, y ahora veréis. Entonces, lo dicho, a partir de ahí pensé ya en un pivote. Pensé que tal y como estaba definido el problema, no podría solucionarlo porque veía que la gente consumiese contenido, que es lo que he dicho, era una hipótesis que tenía que ser cierta para que la empresa vaya bien. Y esto es un aprendizaje que sacó también de Lean Startup cuando me lo leí, y es que todas las ideas están basadas como en unas hipótesis que tienen que ser verdad para que la empresa vaya bien, o para que, bueno, la idea se pueda hacerse realidad. Y si esas no son, esas hipótesis, que son hipótesis porque no las están validadas, no son verdad, la empresa no va a ir bien. Entonces esas hipótesis las tienes que testear, y eso era justo lo que estaba haciendo. Entonces realmente esto es bueno, porque como esa hipótesis no fue verdad, esa hipótesis de que la gente consumía mucho contenido para aprender sobre su empresa y tal, o dedicaba vídeos a ver y aprender de esa manera, con vídeos de YouTube, porque a lo mejor luego aprenden de otra manera, pero de esa manera, que era la que me interesa a mí, al validar que eso no era verdad, pude no perder mucho más tiempo y pasar a un pivote, que es lo que os voy a contar ahora. Pero antes dejadme desayunar un poquito. Si es que a esto se le puede llamar desayuno. Pues pensando en el pivote, ya empezaron los dolores de cabeza. No tenía ni idea de cómo hacerlo. Es cierto que me había visto muchos vídeos y había leído bastantes libros que hablaban de pivotar, pero realmente todos hablaban de la importancia de pivotar y ninguno hablaba exactamente de cómo hacerlo. De cuánto te tenías que alejar del problema que estás solucionando o de las personas a las que le estás solucionando el problema. De en base a qué sabías qué dirección era buena para pivotar, porque yo sabía que tenía información que me desvalidaba la idea que tenía, pero ninguna información me llevaba hacia otra cosa, porque solamente me daba información, como por así decirlo, negativa, en base a negativa de una idea, pero no positiva hacia ninguna otra dirección. Entonces no tenía ningún rumbo al que ir. Estuve 2 o 3 días que me costaba mucho trabajar, y esto entiendo que se debió a que, como no tenía ni idea, me costaba porque tenía que afrontar bueno, no tengo ni idea, no sé qué estoy haciendo y tal. Y eso me llevó, pues eso, a que me costase una barbaridad trabajar. Estaba procrastinando muchísimo y, bueno, pues dolores de cabeza, no tenía ni idea de qué hacer,
por mucho que intentase trabajar, no tenía ni idea de qué estaba haciendo. Lo que me puse a hacer fue ir pensando en problemas que podían salir, que podían ser ramas del problema que ya estaba intentando solucionar. Porque pensaba, bueno, pues al menos no me alejo del todo de lo que estaba haciendo, que si no, pues sí que tiene como poco sentido, y no creía que hacer eso fuese lo que había que hacer. Pero claro, yo no tenía ni idea de si era el problema correcto o no, si era el pivote correcto o no. Y entramos en un bucle de, se me ocurre una idea que creo que es buena, me pongo a pensarla, me pongo a desarrollarla un poquito, pero al pensarla más, veo las fallas, hablo con ChatGPT y me dice lo mismo, me dice pues fallas y tal, me vuelvo a desmotivar y vuelvo a las dudas, a los dolores de cabeza y tal, y era un no parar constante. Era todo el rato, pienso, me emociono, aunque realmente en ese momento todavía no me emociona muchísimo porque en el fondo yo creo que sabía que eran ideas malas. Y luego cuando una vez lo validaba, me desmotivaba y volvía pues eso, a los dolores de cabeza. Era un bucle constante y esto llevaba a que me siguiese costando trabajar. En un momento dado me acabé dando cuenta de algo que me abriría los ojos y que me ayudaría a tomar esta decisión mejor. Me di cuenta de que me faltaba muchísima info y que lo único que estaba haciendo era inventarme cosas que realmente no iban a ir a ningún lado si no tenía nada que las respaldase. Pero esta realización, más que ayudarme, estuvo a punto de llevarme por el camino equivocado y ahora vais a ver por qué. Pero antes, mi madre ya me está diciendo que recoja la habitación, que mira cómo está. Eso es que yo me considero un chico ordenado. Un segundo de transición. Ahora sí. Bueno, eso pues, como me va diciendo, lo que cambió todo fue una realización. En base a, después de ya saber que no tenía suficiente info, me puse a pensar. Y me puse a pensar en lo que había aprendido del MVP. Porque claro, había sacado un aprendizaje que no era del todo correcto. Porque lo que me di cuenta es que el MVP no había desvalidado toda la idea de negocio. Solo había aprendido una cosa y me di cuenta de que solo me había mostrado quién no sería mi cliente. Pero nada más. Y que no sería mi cliente pues serían esos adolescentes que están creando su primera marca. Porque esos, yo creo, y validó que bueno, esos no están tan dedicados a ello. Mientras que también me valida una cosa y es los vídeos de YouTube sobre aprendizaje, sobre empresas, tienen un montón de visitas. Entonces habrá gente que los vea. Solo tenía que encontrar quién sería mi cliente. Y ya estaba un pasito más cerca, ya sabía quién no sería mi cliente. Igualmente, sí que vi que el problema que estaba intentando solucionar no estaba del todo bien definido. No me convencía del todo porque yo pensaba que esto mismo pasaría con muchos posibles ICPs, que es Ideal Customer Profile, el cliente ideal básicamente. La idea, y esto estaba yo muy ofuscado en esto, y bueno, quería hacerlo así, la idea estaba basada en quién era yo, ¿vale? La idea estaba basada en solucionar un problema para mí, pero igual, lo que pensé es, igual realmente soy demasiado raro que nadie se comporta como yo, ¿sabes? Que igual soy el único que es así, el único raro. Eso cambió un poquito mi forma de pensar y mi pensamiento de no tengo por qué hacer algo para mí. Puede el problema surgir de algo que yo haya visto, pero no tiene por qué ser para mí, no tengo por qué ser yo el ICP. Eso no tiene por qué ser así. En base a eso decidí redefinir ligeramente el problema. Lo redefiní parecido a uno de los que había pensado cuando no tenía ni idea, pero nacido del original. Y ahora bien, os pensaréis por qué no os estoy contando ninguno de los problemas. Pues ahora vais a ver por qué, pero es básicamente porque el final y el problema actual tienen poco que ver. Pero eso sí, ahora os cuento, cuando lleguemos a esa decisión, os cuento el problema real que estoy solucionando ahora mismo. Aunque para que os hagáis una idea, el problema pasó de no saber, lo leo porque no me lo sé de memoria, qué, cuándo, de quién o dónde aprender sobre emprendimiento, que era el problema que solucionaba antes y que, bueno, no me gustaba del todo cómo estaba definido, a la incertidumbre, las dudas y dolores de cabeza que causan la falta de información a la hora de ejecutar y tomar decisiones en la empresa. ¿Vale? Este paso, que podría parecer muy tonto, me dio una cantidad de dolores de cabeza inimaginable. Porque estuve todo el rato pegándome con ChatGPT para definir el problema. Él me ponía pegas todo el rato. Yo tenía una visión que era más o menos esta, más parecía hasta a la que me proponía ChatGPT, porque ChatGPT me ponía todo el rato reglas de que si tienen el problema que incluir el ICP y tal. Y bueno, tuve muchos problemas, pero al final pues se acabó en esto. No me rollo aquí mucho porque tampoco tiene mucha amiga y si usáis ChatGPT ya os pondrá las pegas él cuando habléis con él. Este problema, y esto lo insistía mucho ChatGPT, era un problema mejor definido, era más painkiller y más sufrido de verdad. Era, bueno, básicamente un mejor problema, porque es verdad que el otro no parece sufrirse tanto, el no saber qué, cuándo, de quién o dónde, aprender su emprendimiento, que será el primer problema, no se ve tanto dónde está el dolor.
puede ser un problema, pero no se ve tanto, pues eso, el sufrimiento, ¿vale? Mientras que el otro sí que se ve que el sufrimiento son las dudas, la incertidumbre y los dolores de cabeza. Ahí está mucho más claro y es mucho más, por así decirlo, tangible. Entonces pasamos a tener ahora esa mejor definición del problema. Y ahora vamos con el paso final. Un segundo, que me cambie porque sigo en pijama y me tengo que ir. Y os dejo con el final de la decisión más difícil de mi empresa. Porque yo pensé que este sería el fin de este pivote. Decidí que tenía que tener claro para quién sería mi empresa y qué quería que hiciese como base, definiendo el ICP, es decir, el ideal, o sea, el cliente ideal, y la solución neutral de la empresa. Que esto lo que es como una decisión o una idea de lo que tiene que solucionar sí o sí la empresa. Es decir, el qué tiene que solucionar la empresa y la solución ya es el cómo, ¿vale? Pero la solución neutral es el qué, y eso es lo que quería tener clarísimo junto con el cliente ideal. A partir de aquí yo pensé que ya sería empezar a desarrollar, empezar a trabajar en este proyecto. Pensé que sería el final de este pivote, pero todavía quedaría un ratito, porque realmente ese nuevo problema no me motivaba. Y ese nuevo problema no me dejó con una sensación de, vale, ya está, esta es una gran idea, esta es una idea que merece la pena perseguir. No, esa sería una sensación que me dejaría un último giro, el último paso del pivote. Porque como no me dejó en esa sensación esta idea, y no me dejó completo, y no me dejó pensando, pues, vale, esto es lo que tengo que perseguir, y no me dejó con claridad, pues seguía teniendo dudas, me dediqué un tiempo a hacer brainstorming y seguí pensando en ideas y seguí teniendo todo el rato en mente posibles problemas relacionados con esto, porque no me dejaba del todo claro, no me salía ninguna idea que me pareciese que tuviese sentido, que me pareciese que fuese buena. Las contrastaba con ChatGPT y me pasaba lo mismo, y veía que no eran del todo buenas, ¿vale? También veía que serían bastante complicadas de solucionar esos problemas o de desarrollar esa solución que se me ocurría, ¿vale? Y también la mayoría estaban desvalidadas por todavía la hipótesis de antes, ¿vale? Entonces, en ese brainstorming me ocurrieron dos ideas muy top, bueno, en mi opinión muy top, que me dejaron con esa sensación de ya está, esto es esto. Porque era un problema que estaba teniendo en ese momento. Porque no solo estaba haciendo brainstorming, estaba intentando hablar con usuarios, estaba intentando desarrollar un poquito y validar un poquito las hipótesis de las ideas que se me iban ocurriendo, a pesar de que no pensase que fuesen muy buenas. Y a partir de ahí me surgieron dos ideas, pero eso ya las dejo para el próximo vídeo, que hablaré en profundidad del final del pivote y del final de la decisión más difícil que he tomado en mi empresa y probablemente que he tomado hasta ahora. Todo eso en el siguiente vídeo, así que suscríbete para no perdértelo, y si tienes curiosidad sígueme en Instagram para saber más y todo lo que vaya sucediendo. Y por mi parte me despido con un aprendizaje muy clave en esta etapa, especialmente en esta etapa de hablar con usuarios y de validar hipótesis, que es Do Things That Don't Scale, de Paul Graham, que lo que significa es hacer cosas que no escalan en tu MVP. Si quieres saber más sobre esto, tengo un vídeo que habla específicamente sobre este concepto en mi canal, así que pásate por ahí ahora para vértelo y aprender sobre este concepto que de verdad es brutal. Adiós.